Este video es un fuego, gente, te lo digo, un fuego. Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video te hablaré sobre la filosofía de inversión de Peter Lynch y de cómo coinciden muchos de sus dichos con la compleja situación económica actual. Duro como turrón este bear market, ¿no? Te cuento qué nos dice este inversor que debemos hacer con nuestras inversiones en un contexto de altas tasas de interés e inflación, y si es o no conveniente analizar la macroeconomía para invertir en acciones. Por último, en mis conclusiones, te digo qué pienso sobre lo que nos dice Peter Lynch y qué creo que hay que hacer en este contexto económico. ¿Peter Lynch predijo el 2023 de los mercados de valores 20 años antes? Peter Lynch es un inversor legendario. Él dirigió el fondo Magellan en Fidelity entre 1977 y 1990, donde logró una rentabilidad anual del 29,2%. Lo partió en dos al S&P 500. El tipo es un maestro de la inversión. También escribió el libro One Up on Wall Street, que es uno de los libros de los mercados más vendidos de todos los tiempos. Es un bocho el hombre. Lynch no es de conceder muchas entrevistas que digamos, pero al revisar muchos de sus comentarios antiguos, buscando ideas que se aplicaran a las condiciones del mercado que vemos hoy de cara a 2023, uno queda realmente sorprendido por la cantidad de cosas que resultan útiles para el contexto macroeconómico de 2023. Te digo que sí, te vas a sorprender. Sigue viendo y me cuentas. Como sabes, el principal problema de cara a 2023 es la alta inflación y el aumento de los tipos de interés, que está provocando que los precios de activos como las acciones y los bienes inmuebles sufran, y parece que también van a continuar siendo los grandes problemas a lo largo de 2023. Así que, con esto en mente, es bueno escuchar la opinión de alguien como Peter Lynch sobre la inversión en tiempos de inflación y tipos de interés al alza. Lo que dice podría sorprenderte por lo relevante que es para el entorno actual. Así que presta atención. ¿Estás atento, concentrado? La gente debe entender que existe una correlación del 100% entre lo que ocurre con los beneficios de una empresa a lo largo de varios años y lo que ocurre con las acciones. Si a la empresa McDonald's le ha ido muy bien como compañía, a la acción le ha ido muy bien. La gente se preocupa demasiado por la política monetaria, por lo que ha pasado con el precio del petróleo, por quién es el presidente, por quién es nominado para el Tribunal Supremo, por la capa de ozono. Todo eso no tiene nada que ver con las ganancias de McDonald's. Si suben en los próximos 10 años, las acciones subirán. La última frase es de lo más lógico que se puedan escuchar en el mundo de las inversiones. Pero ¿cuántos piensan eso antes de invertir? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Qué dices? Suscríbete. Asimismo, el entrevistador le comenta lo siguiente. Pero lo que te dirán, Peter, es que, bueno, es divertido decirte esto. Muchos inversores piensan que estas otras cosas influyen en la cantidad de ganancias que puede tener una empresa en particular. Y Peter Lynch recoge el guante, se arremanga y contesta lo siguiente. Si estamos en recesión, la gente no va a gastar tanto dinero en ir al cine o lo que sea que hagan, ¿cierto? Y por lo tanto tienes que prestar atención a estas otras cosas porque repercuten en la Tierra. Son muy importantes, pero no tienes ni idea de lo que van a hacer. Alan Greenspan, el jefe de la Reserva Federal, él no puede predecir las tasas de interés. Él sería el primero que puede influenciar a alguien en ese sentido, pero no puede predecirlas. Él no puede predecir lo que las tasas de interés a largo plazo van a hacer un año en adelante desde ahora, 2 años desde ahora, 3 años. Y entonces, ¿qué clase de seres superiores son los que creen poder cronometrar los mercados? Pues no sé, dímelo tú. Pero antes de comentar, suscríbete. Greenspan incluso está sorprendido de lo baja que están ahora las tasas. Así que, ¿cómo se supone que yo voy a predecir los tipos de interés? ¿Cómo se supone que se puede predecir la economía? Seguro que recuerdas la recesión del 82. Sí, 1982. Teníamos un tipo de interés preferencial del 20%, 14% de desempleo, 12% de inflación. No recuerdo que nadie me dijera en 1980 o 1981 que eso iba a pasar. Y de repente tuvimos la peor recesión desde la depresión. No lo leí en el periódico, así que es una locura pensar en estas cosas. ¿Entendiste hacia dónde va esto? No te preocupes, te lo explico. Su punto central es que sí, lo macro es importante. No se puede negar que pueda influir en los precios.
pero como inversor es una de esas cosas que son a corto plazo y no puedes controlar. Así que si no puedes predecirlo y no puedes controlarlo, entonces, ¿por qué deberías gastar tu tiempo pensando en ello? Y esta es una trampa en la que muchos inversores han caído últimamente, y a decir verdad, esto se da en gran parte porque es sobre lo que los medios de comunicación han estado hablando últimamente. Sobran los charlatanes en todas partes, incluidos los medios de comunicación. La Fed ha tenido otra reunión y han subido los tipos de interés. La Oficina de Estadísticas Laborales ha publicado los datos del IPC de este mes. Bla, 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 bla. Pero no deberías dejarte atrapar por ese tipo de cosas. Como inversor, debes centrarte en cada inversión potencial que desees realizar y juzgar cada oportunidad por sí misma. Déjame tu comentario de esto. Asimismo, Peter Lynch agrega en otro de sus comentarios relevantes: las acciones no son billetes de lotería. Detrás de cada acción hay una empresa. Si una empresa va bien, las acciones van bien. No es tan complicado. La gente se deja llevar demasiado y, en primer lugar, intenta predecir los mercados. Eso es una pérdida total de tiempo. Nadie puede predecir el mercado de valores. Intentan predecir los tipos de interés, si habrá subida de tipo de interés. Ciertamente no es así. Muchos multimillonarios en el planeta no lo son por predecir esto, porque si fuera así, habría un montón de multimillonarios y nadie puede predecir la economía. ¿Tú te hiciste millonario prediciendo la economía? Pues yo tampoco. Siguiendo con Lynch. Había mucha gente en esta sala en 1981 y 82, cuando teníamos un tipo de interés preferencial de 20% con una inflación de 2 dígitos, un desempleo de 2 dígitos. No recuerdo que nadie me lo dijera antes de 1981. No leí o estudié todas estas cosas. Recuerdo que luego tuvimos la peor recesión desde la depresión. Lo que estoy tratando de decirte es que sería muy útil saber lo que el mercado de valores va a hacer. Sería genial saber que el Dow Jones en tal año sería X, que vamos a tener una recesión a gran escala donde las tasas de interés van a ser del 12%. Esas cosas son útiles, pero nunca las sabes, no llegas a aprenderlas. Así que siempre he dicho que en la inversión, si pasas 14 minutos al año estudiando sobre la economía, has perdido 12 minutos, y realmente creo eso. Te digo que ha dejado a más de un economista revolcándose. Pero ¿quién le va a decir algo con esos rendimientos? Yo no. Suscríbete. La última es una frase muy interesante de Peter Lynch. Realmente sorprende la idea de que mientras la macroeconomía se girara al mundo, no es realmente en lo que nosotros como inversores a largo plazo deberíamos centrarnos. Por ejemplo, 2007 fue la última vez que los tipos de interés fueron más altos de lo que son ahora. Pero imagina no comprar una empresa como Amazon, Apple o Google solo porque tenías miedo de los tipos de interés. Fuera miedo, fuera. Si quieres aprender más sobre cómo lidiar con los mercados bajistas, te dejo este video para que aprendas. Obviamente en retrospectiva es una mala decisión, pero incluso hoy, con el mercado a la baja, seguirá habiendo muchos inversores vendiendo sus activos para supuestamente rescatar sus carteras, por miedo a que los tipos de interés puedan subir mucho más y las acciones sufrieran, como dice Peter Lynch. Lo que realmente tenemos que hacer es centrarnos en las ganancias de cada empresa individual. ¿Cómo de rentables son? ¿Se están volviendo más rentables? ¿Cuánto dinero podrían devolver a los accionistas cada año? ¿Está creciendo? Estas son las preguntas que hay que hacerse. Por lo tanto, no debemos centrarnos en lo macro. Pero, ¿qué debemos hacer ahora que el SP500 ha bajado fuerte? ¿Es el momento de esperar a ver qué pasa? ¿O de comprar con descuento? Continúa hablándonos Peter Lynch. Hey, antes te digo, no te pierdas la bomba. Mis conclusiones al final del video. No digas que no te avisé. Hace 2 años y medio el mercado estaba en 4.000 puntos y en agosto subió hasta los 8.300. Como todo gran rally, a veces retrocede. Y es saludable. Prefiero bajar 1.000 puntos que ir a 12.000. Si nos fijamos en Japón, fue de 5.000 a 15.000 en su Dow, cuya evaluación en 15.000 fue bastante fundamentada en todas las ganancias y lo demás. Luego se fue a 40.000. Eso causó 7 años de bienes raíces inflado. La gente gasta demasiado y básicamente han estado en recesión durante 5 o 6 años, porque su mercado subió demasiado. El índice estaba claramente demasiado alto. ¿No es esa la cuestión?
En los últimos años los tipos de interés estaban en cero y el mercado se desbocó. Pero ahora estamos viendo lo contrario. Las tasas de interés están arriba y el mercado de valores abajo. Pero el punto clave del Lynch aquí es que usted no debe preocuparse por esto. Incluso dice que es saludable, porque cuando el mercado está caliente y haces tu análisis, por ejemplo, de flujo de efectivo, normalmente la conclusión a la que llegas es que la acción tiene que ejecutarse perfectamente durante los próximos 5 años para justificar realmente su valoración actual. ¿Qué activos son tus preferidos a la hora de invertir o estás esperando para comprar? Déjame tu comentario. Pero, por otro lado, cuando el mercado cae, las cosas empiezan a cambiar a favor de los inversores a largo plazo. Y eso es realmente lo que hay que recordar. Cuando el mercado baja, tenemos que mantenernos centrados en el largo plazo. Escucha al sabio nuevamente. Puede que haya acertado 6 de cada 10 veces, pero si acierto gano el doble o el triple de vez en cuando. Eso compensa las veces que pierdes el 30 o 40%. De hecho, podrías acertar un tercio de las veces siempre que tengas muchos buenos resultados. Cuando estás en una posición en corto, solo puedes ganar el 90%. Cuando estás en largo, puedes ganar 10 veces o 5 veces. Así que creo que las posiciones de compra son el camino a seguir. ¡Hay más! ¡No te vayas! Los productos corporativos han crecido alrededor de 7 u 8% al año. Eso significa que se duplican, pero incluyendo dividendos, aproximadamente cada 20 años podrían cuadruplicarse, cada 40 multiplicarse por 8, etc. Ese es el tipo de números que te interesan. Invertir en un bono a 10 años hoy es poco más del 2%, por lo que creo que el mercado de valores es el mejor lugar para estar durante los próximos 10, 20 o 30 años. ¿Los próximos 2 años? No, nunca he sabido lo que los próximos 2 años van a traer. Interesante la filosofía del amigo Lynch. Siempre se aprende algo nuevo. Por eso te tienes que suscribir, así tratamos de romper los mercados juntos en el futuro. Ese es un punto muy bueno. En los próximos 2 años nadie sabe exactamente qué pasará. En los próximos 2 años el mercado de valores podría subir o podría bajar. Y no hay manera de saber en qué dirección se dirige. Sí puede haber probabilidades o indicios que apunten hacia un lado, pero certezas no. Aunque en 10, 20 o 30 años el resultado probable es mucho más claro. Las empresas se vuelven más productivas, ganan más o aumentan sus valoraciones, y los precios de las acciones tienden a subir. Peter además agrega, podemos sacar una moneda y lanzarla al aire. No tengo ni idea de lo que van a ser los próximos 1000 puntos. Pueden o no subir. No se puede tener exactitud sobre eso. Nadie lo sabe y es inútil intentar adivinarlo. Los beneficios empresariales serán mucho más altos dentro de 10 años. Serán mucho más altos dentro de 20 años. Eso es en lo que podrías confiar. Microsoft no existía hace 20 años. Staples no existía hace 20 años. Federal Express no existía hace 20 años. Hace 20 años surgieron nuevas empresas. Eso es lo que hace que Amgen tenga 2 medicamentos de 2.000 millones de dólares. No existían hace 20 años. Las nuevas empresas que aparecen, eso es lo que hace que este país funcione. Por algo hizo tanto dinero el amigo Peter Lynch. Así que ese es el juego. Mantente centrado en el largo plazo y atento a esas empresas que aparecen en tu radar, que lucen realmente sólidas, las que entiendes, las que creas que tienen una ventaja competitiva, las que consideras que poseen buenos equipos de gestión y por último, lo más importante, las que ofrecen un fuerte descuento sobre su valor intrínseco. Este ha sido el problema durante los últimos años. Desafortunadamente ha habido muchos negocios maravillosos ahí afuera, pero básicamente todos ellos han estado a precios realmente altos, tanto que necesitaban ejecutarse perfectamente durante los próximos 10 años para que su valoración estuviera justificada. Este es Peter Lynch hablando exactamente de ese escenario. Te dices a ti mismo, creo que esta empresa va a ganar algo en el futuro. Así que tienes que verte a ti mismo, si estoy en lo cierto, ¿cuánto voy a hacer? Si me equivoco, ¿cuánto voy a perder? Esa es la relación riesgo-recompensa en las acciones. Hablamos de si tengo razón, espero duplicar o triplicar mi dinero. Si estoy equivocado, tal vez voy a perder un 30 o 40%. Ese sería un ratio favorable. ¿Cómo crees que le irá al SP500 este año? Comentar, enter, suscribir, clic. Ese quizás sea realmente el secreto para invertir bien en 2023. Observando estas valoraciones, ya sabes lo que estamos buscando. Buenas empresas o activos, pero también valorados lo suficientemente bajo, que la recompensa del riesgo esté a nuestro favor.
Por ejemplo, si calculas que una empresa va a crecer un 15% al año durante los próximos 10 años, y si eso ocurre, crees que la acción podría valer algo así como $50, pues si la acción está en $50 hoy, entonces es un punto algo raro en el que estás. Si tú compras las acciones, la empresa tiene que ejecutar todo muy bien para generarte un retorno. Lo que estamos buscando son las acciones que has calculado que valen $50, pero que hoy se están vendiendo 25. Eso es lo que decía Peter Lynch. En resumidas cuentas, estamos tratando de encontrar activos o muy buenas empresas que estén valoradas muy por debajo de su valor intrínseco. Y es entonces cuando aprovechamos la oportunidad de esta debilidad del mercado. O sea, comprando cuando los demás venden, sacando la billetera, por ejemplo, durante este mercado bajista. ¿No sabes para dónde disparar con el mercado bajista? Pues mira este video que te dejo en pantalla, te va a ayudar. Asimismo, Peter Lynch agrega, todas estas empresas públicas que hay. Esta es la empresa que realmente me gusta. Los fundamentos son excelentes, sus ganancias van bien, los competidores van mal. Creo que esta empresa lo está haciendo muy bien y de repente las acciones pueden haber pasado de 40 a 30. Debido a este descenso, ¿qué diría? Wow, aquí está una oportunidad para comprar. Así que estás tratando de encontrar empresas que te gustan. De todos modos, si te gustaban antes y ahora bajaron, solo han tenido un recorte de pelo. Conclusiones. Resumiendo en base a lo que nos dice Peter Lynch, deberíamos enfocarnos en buscar activos o empresas con descuento, los que tú sabes que antes estaban a un precio justo, pero ahora han caído en el territorio de auténticas gangas. Gracias a los movimientos del mercado, lo único que no deberíamos hacer es meternos demasiado en la maleza de la macroeconomía y terminar asustados, bloqueando nuestras buenas estrategias de inversión a largo plazo por el miedo a corto plazo. Recuerda crear una estrategia conforme a tu tolerancia al riesgo, si prefieres poca o baja volatilidad en tu portafolio, y adecúa la misma al dinero que tengas disponible. Y luego, ejecútala sin importar las condiciones a corto plazo del mercado. No seas tacaño, suscríbete y déjame un comentario.